Saludos y mil bendiciones a mis hermanos, a mis oyentes. Que Dios me los bendiga mucho. Les envío un fuerte abrazo. Hoy quiero darte una palabra de Dios. Quiero traerte una prédica que te va a cambiar. Va a poner tu mente y tu corazón en el camino correcto, que se dirija directamente a conocer a Dios. Y yo quiero hablarte del conocimiento. Quiero hablarte del conocimiento porque es importantísimo que sepamos que en una ocasión Jehová le dijo a su pueblo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y el pueblo de Dios, escúchame, tenían a Dios con ellos. La presencia de Dios estaba en la columna de nube de día, estaba en la columna de fuego de noche, estaba presente allí. Pero el pueblo no podía disfrutar esa presencia. Moisés estuvo en la presencia de Dios. Moisés amaba la presencia de Dios, la quería tener todo el tiempo. En una ocasión dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no voy. Moisés subió al monte, ahí estaba la presencia de Dios. Se podía oír, se podía ver. El pueblo de Dios presenció la presencia de Dios, pero tenían miedo. La misma presencia de Dios Moisés la experimenta, pero Moisés se enamoró de la presencia de Dios. ¿Qué había en Moisés que no había en el pueblo? Y yo te quiero hablar de eso. Yo quiero hablarte del conocimiento. En Moisés estaba la letra y el conocimiento. Y el conocimiento trae revelación. La letra, que es la palabra de Dios, para hacer una palabra tú necesitas escribirlo en letras. ¿Ok? Y Dios le escribió en letras a Moisés la tabla de los 10 mandamientos. Y esa tabla con los 10 mandamientos, para aquellos que tenían conocimiento, y quiero diferenciar la palabra de conocimiento, el conocimiento de Dios, al conocimiento del ser humano, porque no es lo mismo. Y quiero también que diferencies la palabra de conocimiento con saber. No es lo mismo. No es lo mismo saber las Escrituras que conocerlas. No es lo mismo saber de Dios, de su presencia, del amor, del poder sanador de Dios. No es lo mismo saber de Él que conocerlo. Conocer. No es lo mismo saber de la salvación que conocerla. No es lo mismo saber del perdón que conocerlo. No es lo mismo saber de Jesús y hablar de Jesús como alguien que sabe, que hablar de Jesús como alguien que lo conoces. Y yo quiero hablarte de eso porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo de Dios perecía por falta de conocimiento. Aunque tuviera la presencia en el monte, aunque tuvo la presencia en el tabernáculo, aunque Dios los cuidaba con su presencia, perecían en conocimiento. Y esta generación tiene que cuidarse de no perecer en el conocimiento. Porque tras el conocimiento usted recibe la revelación. Y la revelación es de lo que yo te quiero hablar. Cuando Dios escribió con su dedo también en aquella pared en Babilonia, nadie de los sabios que había allí podía interpretar lo que aquellos decían. Lo que él había escrito con su dedo, con su mano. Tuvieron que buscar una persona que tuviera el conocimiento para que pudiera traer la revelación. Buscaron a Daniel. Y Daniel tenía una buena relación con Dios. Daniel por eso tenía el conocimiento de Dios. Cuando Daniel llega, él puede interpretar lo que aquello significaba. Y trajo una revelación a los ojos de todas aquellas personas. Entendieron. Tanto que hasta el día de hoy tal vez hayan escritos acerca de esa revelación. Yo no vengo a traerte una palabra para que sepas. Yo vengo para que tengas una revelación. Yo no te estoy hablando del conocimiento de saber. Yo te estoy hablando del conocimiento que te lleva a lo profundo del corazón de Dios. A la vida personal que tú anhelas con Él. Pasar unos eventos que voy a quitarlos, voy a cortarlos por causa del tiempo. Me gustaría contarle todo lo que Dios ha estado haciendo. Pero quiero decirte que entre ese evento, ese mismo momento, Dios me lleva, al Espíritu de Dios me trae a mente esta situación de esta mujer
el libro de Juan, capítulo 8, que es sorprendida en adulterio. Y estas personas la traen a Jesús para condenarla. Y esta mujer está frente ahí de Jesús. Estas personas tienen ya piedra, estaban destinados, estaban ya comprometidos, ellos estaban seguros que había que condenarla, había que matarla. Lo que ellos no sabían era que el conocimiento de Dios estaba allí, en la persona de Cristo. Y que Cristo iba a revelar por medio de la palabra, de la letra. Él iba a revelar el conocimiento, pero para que tuvieran una revelación y entendieran quiénes eran ellos. Estas personas no eran cualquier persona. Estas personas que trajeron a esta mujer y querían condenarla, eran los que estaban en el altar. Eran los ministros de aquel tiempo. Eran los que conocían la ley de Dios. Eran los que hablaban y hacían largas oraciones, como dijo Jesús. Ellos debían ser la voz de Dios. Las personas que debían de tener amor, compasión, ellos debían haber sido eso. Pero no tenían revelación por falta de conocimiento. Dios dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora Jesús, cuando trajeron a aquella mujer, empezó a escribir la letra con su dedo. Lo mismo que pasó con las tablas, lo mismo que pasó en la pared, él empezó a escribir. Y yo creo de todo corazón que la persona que acusaban a esa mujer, la primera persona que estaba ahí, Jesús le dijo, mentiroso. Porque él era un mentiroso. Y ese hombre dijo, wow, ¿cómo él sabe que yo soy un mentiroso? Por la letra, por el conocimiento de Dios, en Cristo Jesús, aquel hombre tuvo una revelación de quién era y sabía que Jesús sabía lo que él era. Y a otro escribió ladrón, y él lo vio y soltó la piedra. Y a otro le escribió orgulloso, y a otro le escribió bandido, y a otro le escribió cualquier cosa. Él escribía y ellos se identificaban con la letra, con la palabra que Jesús escribía en aquel lugar. Y le traía una revelación, y el Espíritu Santo le traía convicción de pecado, y se iban. Los que debían de ayudarla, los que debían de hablar del amor de Dios, eran los que le estaban condenando. Jesús no vino a condenar, él vino a salvar. Y aquella mujer estaba allí. De repente la gente empezó a irse toda. La convicción de pecado por medio de la revelación, por el conocimiento que había en Jesús. La gente empezó a irse. Y se fueron. Y Jesús escribía en tierra. Yo me imagino a la mujer detrás de Jesús, porque se sentía protegida detrás de él, tratando de mirar a ver qué él escribía. Qué sorpresa cuando ella se encuentra con la primera palabra que dice, yo tampoco te condeno. Yo creo que empezó a mirar un poco más a ver qué podía ver. Y se sorprende cuando dice, yo te perdono. Cuando ella ve la letra, la palabra, y la lee, ella ve el conocimiento, pero de una revelación. Se le revela esa palabra a su vida. Por primera vez ella sintió libertad cuando Jesús le dijo estas palabras, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Aquella mujer quedó salva, aquella mujer quedó feliz, gozosa, aquella mujer olvidó el pasado, aquella mujer fue transformada por una revelación que trajo una persona que tenía el conocimiento de Dios, el cual se llamaba Jesús. Esa misma mujer, se habla luego de ella y las mujeres que servían a Jesús. Cuando Dios me muestra lo que Él me mostró, que no le he contado, Él me lleva a otro versículo de la Biblia. Y me lleva cuando hay un papá que trata de que su hijo sea sanado por los discípulos y ellos no pueden sanarlo. Jesús le dice, ¿por qué están discutiendo ustedes? Y el padre del niño le dice, mira, lo que pasa es que los traje a tus discípulos para que los sanaran y no puedes sanarlo. Jesús dijo, generación incrédula. No dijo perversa, no dijo incrédula. Yo quiero hablarte de la incredulidad. Yo quiero que piense como aquellos hombres que trajeron a aquella mujer, la incredulidad que ellos tenían de que Jesús la transformara y la salvara, aunque también ellos trataron de hacerlo para acusar a Jesús. Ellos no entendían, no tenían esa fe genuina
de creer que Jesús es capaz de perdonar cualquier pecado y salvar a cualquier persona. La incredulidad de ellos era una generación incrédula. Y Dios me decía, tu generación es como la generación de ellos, incrédula. Y yo meditaba mucho en esto, porque el Señor me estaba diciendo que mi generación, la que estamos viendo, es una generación incrédula. Y seguí leyendo en el libro de Marcos capítulo 9, buscando acerca de esta historia. Y Jesús le dice, cortándolo, ¿verdad? Todo, poniendo más pequeño. Jesús le dice, espíritu mudo y sordo, sal de él y no vuelvas más. Era una persona muda y sorda. La iglesia está casi muda y sorda. Muda porque no predican el evangelio. La iglesia está para ir y predicar el evangelio. Y es sorda porque no quiere oír cuando Dios le envía a alguien. Ellos eligen quién debe hablarle y that's it, nada más. No quiero oír nadie más que a la persona que ellos elijan. Y Dios le dice sordo y mudo. Sordo porque no quieres escuchar la revelación de Dios. No quieres tener el conocimiento que te trae la revelación. Y mudo porque no hablas. ¿Sabes? Una cosa que me gusta de Pablo es que cuando Pablo habla de sí mismo, dice, yo primeramente predicador de Cristo. Todos somos predicadores. Todos los que aceptamos a Jesús debemos ir y llevar el mensaje de salvación. Eso es predicar. Todos podemos orar por los enfermos. A diferencia, escúcheme bien, y luego Pablo dice esto. Primero, predicador de Jesucristo. Luego dice apóstol. Eso es el ministerio. Hay ministerios. Hay 5 ministerios que están para entrenar. Pero para entrenarte, para que vayas y lleves el mensaje de salvación. Y lleves la palabra de Dios. Y después dijo estas palabras. Y maestro. Era un maestro. Pablo era primeramente un predicador. Luego el ministerio. Y tercero, era un maestro que también es un ministerio. Cuando estas cosas suceden, Dios me dice, la iglesia tiene que dejar de ser sorda a la voz de Dios. Está muy concentrada en sus necesidades que sí las tiene, en sus problemas que sí los tiene. Yo quiero decirte que Dios está dispuesto a darte algo que te va a sacar de esa mentalidad. Dios quiere darte lo que tenía Moisés, que podía disfrutar la presencia de Dios. Dios quiere darte lo que tenía Daniel, que podía disfrutar la presencia de Dios, pero también, escúchame bien, podía disfrutar diariamente los milagros de Dios, la revelación de Dios. Daniel, Dios le reveló tantas cosas, hasta del tiempo del fin del libro de Apocalipsis, que todavía no ha sucedido. Dios se le había revelado. Tú puedes estar en una iglesia como los fariseos estaban en un templo y no hacer lo correcto por falta de amor. No digo que eres o no eres salvo, eso no me toca a mí decidirlo o intentar de saberlo. Eso es tu relación con Él. Pero tú puedes estar hablando de Jesús y estar haciendo cosas en la iglesia para Jesús y no conocerlo. Jesús dijo estas palabras a Felipe. Felipe, tanto tiempo llevas conmigo y no me has conocido. Yo sé que Dios llevó a Felipe a conocerlo y Felipe tuvo la revelación luego, pero en aquel momento no. Por eso Felipe luego sale a predicar. Por eso Felipe entiende que antes de ser un apóstol o evangelista, él era un predicador. Id por todo el mundo y llevad mi evangelio a toda criatura. Hay que predicar el evangelio. Primeramente. Ahora quiero que entiendas bien algo. Y esto es lo que yo quiero enseñarte para que tú puedas tener esas experiencias personales con el Señor. Una americana me dijo, mientras yo hablaba con ella y su esposo, me dijo, qué lindo, me gustaría tener esas experiencias con el Señor. Estas experiencias no es solo para mí, es para todos. Pero mucha gente no la está disfrutando porque no comprenden lo que es el conocimiento.
Orar, tener fe, tener amor. Sí, es importantísimo. Sin fe es imposible agradarle a Dios. La necesitamos. Sin amor, puedes tener una fe que traspase los montes, decía Pablo. Y si no tienes amor, de nada sirve. También es muy importante. ¿Que Dios responde a estas oraciones? Sí. Predicar, sí, es buenísimo. Trae salvación. Pero tener una relación personal con Él te deja sin duda de quién tú eres y de quién eres. Cuando tú tienes una relación personal con Él, que solo se adquiere por medio de la letra, por la palabra de Dios, lee la Biblia. Yo leí la Biblia de niño, perdido, pero la leía sin saber que la palabra de Dios, la letra de Dios, me iba a dar el conocimiento. En ella y en la relación que tengo con Dios, en una relación personal con Él. Cuando tú haces como Daniel, mira, cuando Daniel es llevado a Babilonia y es educado ahí, sucede algo, y es que Daniel le dice al encargado del rey: mira, yo no voy a comer de la comida del rey, no me voy a contaminar con eso. Hay cosas que tú no puedes contaminarte. No te contamines con cosas que no son eficaces para tu vida, para que puedas disfrutar del conocimiento y de la revelación y de la vida personal con Él. Y le dijo: dame 10 días y yo voy a comer lumbre. No, porque entonces el rey me va a matar. No, dame 10 días. ¿Y por qué 10 días? Porque para ellos 10 días, escuchen bien, cuando Dios escribe los 10 mandamientos, después del 10 no hay más. No hay más mandamientos. Lo que Jesús hizo y les dio un mandamiento nuevo, lo que hizo fue resumir los primeros 6. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Estaban resumidos ahí todos. Pero cuando Dios dio 10 porque ya no hay más. Cuando Él le dijo 10 días porque ya no hay más. ¿Sabes cuando tú estás en un juego, un deporte, y lo catalogan 10, 8, 7, 6? Cuando vas al médico, el médico te dice estas palabras del 1 al 10. Y tú dices 7, 8. El 10 es el número que después de ahí no hay más. Miren esto. Y Daniel le dice: dame 10 días. Después de 10 días tú decides. Cuando el hombre vino a los 10 días, dijo: es verdad, se ve muy bien. Y aceptó el trato de Daniel. Pero hay algo aquí muy sorprendente. Hay un problema que se forma allí. Y el rey dice que él quiere que todos los magos, todos estén allí presentes, porque necesita la respuesta de lo que él había soñado. Y tenía todos los sabios. A Daniel ya lo habían educado, a los 3 amigos de Daniel lo habían educado por 3 años. Y estaban en el palacio del rey. Y el rey decide probar la sabiduría de Daniel y de los 3 hebreos que estaban allí. Cuando él lo prueba, él dice que no halló mayor sabiduría, sino que halló la sabiduría de Daniel 10 veces más que cualquiera de los que él tenía en su reino. La sabiduría de Daniel no es como la sabiduría del mundo. Quiero que haya una diferencia porque la sabiduría del mundo Dios la ha enloquecido, dice. Que Dios enloquece la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios es la que te da esa parte de, como dice las Escrituras, que la sabiduría de Dios es lo que el hombre necesita para entender que Dios es real. Es el temor a Jehová. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No es miedo, es diferente. El miedo no es temor. El temor es un respeto. Es acercarte a Él con amor, con un corazón limpio. Es acercarte a Él. El temor a Dios es cuando tú haces las cosas correctas porque quieres agradarle a Él. No porque tienes miedo, no, porque quieres agradarle. Moisés tenía temor y disfrutaba la presencia porque tenía conocimiento. No quiero que Dios te diga: por falta de conocimiento yo no te conozco. Tú no has tenido una relación personal conmigo. Cuando tú puedes disfrutar una relación personal. No había uno allí mayor, con la sabiduría mayor que la que tenía Daniel. ¿Por qué Daniel tenía una sabiduría mayor? Simple. Porque en el libro de Daniel capítulo 1 dice: y estos 4 muchachos, Dios le dio conocimiento. Dios da el conocimiento. E inteligencia en todas las letras. Las letras juntas hacen una palabra. Así que Dios le dio conocimiento en la palabra.
No solo la podía interpretar, la podía predicar y enseñar. La gente pierde la habilidad de tener el conocimiento de Dios porque no le hay pastores que llevan años predicando y no han leído la Biblia completa. Hay gente que te administran y no digo que no funcione, sí funciona, pero no puedes estancarte ahí, no puedes quedarte ahí. Necesitas leer la Biblia diariamente. Hay personas que están enfermas y seguirán enfermas hasta que decidan leer la Biblia. Porque la misma palabra te va a dar la revelación y el conocimiento cuando leas que dice que la palabra de Dios es medicina para todo mi cuerpo y refrigerio para todos mis huesos. Por la palabra de Dios. Cuando tú oras y dices, Señor, acércate a mí, quiero verte. Dios se te va a acercar y vas a tener experiencias que mucha gente desea. Yo quiero que tú tengas las experiencias que yo he tenido. Eso no me hace mayor, porque esto es para todos. Es para ti, es para mí, es para todos. Necesitamos entrar al conocimiento de Dios. No confunda el conocimiento con saber. El saber de la Biblia, el saber, no, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de conocerla. Cuando se hace real en tu vida. Aleluya. Cuando Dios se hace real, cuando el Espíritu Santo se hace real, experiencias reales con Él. Que te llena de paz, de gozo y seguridad. No importa quién te diga lo que te diga, tú sabes que eres salvo. No importa quién te diga lo que te diga, tú sabes que Dios está contigo. No importa quién te diga lo que te diga, no te enojas porque sabes que el amor y el perdón de Dios está contigo. Busca el conocimiento y la presencia de Dios la podrás disfrutar. Porque si no serás como el pueblo de Israel, que por falta de conocimiento el pueblo perece. La presencia de Dios estaba ahí y no la podían disfrutar. Tenían miedo, no temor, porque si hubiesen tenido sabiduría, que es lo que produce cuando uno tiene esta palabra de Dios, que la escribe en nuestro corazón y en nuestra mente, usted se vuelve una persona sabia en las cosas de Dios. Usted entiende las escrituras y lo que significa y el valor de ellas. Usted entiende el sacrificio y el valor del sacrificio en esa cruz. Cuando usted habla de Jesús, el que lo escucha dice, este hombre en verdad tiene una relación con Jesús. Cuando tú andas con Dios, escúcheme bien, tú hueles a Dios. Cuando tú andas con el Espíritu Santo, la gente va a sentir el Espíritu Santo. Cuando tú andas y hablas con la palabra, la gente va a saber que tú tienes conocimiento. Busca al Señor, lee la Biblia y ora, porque no está mal la prédica. Mira, predicar trae salvación, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y los predicadores que somos, predicamos y eso trae convicción, te convence, pero el propósito principal de nosotros es enseñarte la palabra y llevarte a la plenitud de Cristo. Hasta que tú puedas caminar con el Espíritu Santo, con Jesús y con el Padre. Y tú puedas ser un hombre y una mujer que está recta, derecha y está en los caminos de Dios, lleno de amor y misericordia hacia la gente. Ya no vas a juzgar a nadie, sino que vas a mostrar el amor de Dios. Ya no vas a hundir a nadie, sino que los vas a sacar de donde está. Ya no vas a decirle que el diablo los tiene en pecado, sino que los vas a sacar. Sal y no vuelvas más. Le vas a decir a esa persona, al enemigo, al espíritu, para que esa persona quede libre. Como Jesús decía, Jesús te ama y Él quiere lo mejor para ti. Si tú no conoces a Jesús y quieres experimentar los milagros de Dios en tu vida y quieres experimentar el gozo y la fe, poder acostarte tranquilo y levantarte tranquilo, confiado te acuestas y confiado te levantas, que puedas orar y Dios responder tu oración y decirle, Señor, ayúdame en esto, y el Señor te ayuda. Señor, envía a los ángeles que me ayuden en esto, en mi trabajo, y el Señor ahí lo hace. Y empiezas a tener experiencias todo el tiempo, al punto de que tú puedes ver a Dios todo el tiempo. Aún en la naturaleza uno puede ver a Dios. Yo veo a Dios en la naturaleza. Y quiero terminar con este testimonio que me pasó, que era lo que quería decirle al principio. Una mañana del día de martes yo fui a trabajar en una piscina y frente de mí había un jacuzzi. El agua caía como un velo hacia la piscina. De repente una paloma blanca se posó en aquel lugar en el agua, a mi lado derecho. Y yo miraba la paloma blanca. De repente la paloma blanca se fue y vi cuando alzó vuelo. Y yo le decía, Señor, ¿qué significa esto? Porque una paloma representa el Espíritu Santo también. Pureza, pero representa el Espíritu Santo. Por eso Dios le dijo a Juan el Bautista, Él le dice estas palabras, al que tú veas que el Espíritu Santo baja en forma de paloma y permanece sobre él.
Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo meditaba en esa paloma como en 3 minutos o 4 minutos, porque le decía, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres enseñar? Llega un pichón negro, pero llega al lado izquierdo. Ya la paloma se había ido. Y eso me cautiva más, porque wow, una paloma blanca. Y se va la paloma blanca y llega un pichón negro. Y se posa allí también en el agua, pero al otro lado. De repente yo bajo la vista y cuando miro el pichón ya no está, desaparece. Y le preguntaba al Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué me quieres enseñar? Y el Espíritu Santo me dice, ve y pon tu mano donde la paloma se posó. Y yo caminé por la piscina que tiene sobre 40 pies de largo. Y caminé y puse mi mano en el agua donde la paloma se había posado. Y el Espíritu Santo me dice, bate el agua. Y empecé a mover el agua. Y movía el agua. Y el Espíritu Santo me dice, ahora toma de esa agua y tírala donde estaba el pichón negro. Y cogía agua y se la tiraba. Esto era algo real, que por la mañana yo le tiraba agua. Y el Espíritu Santo me dice, dile, vete y no vuelvas más. Y yo le dije, vete y no vuelvas más. Vete y no vuelvas más. Aún en la naturaleza Dios me habló. Y gracias a esa experiencia que Dios me habló, el Espíritu Santo me trajo el versículo el versículo de la mujer de Juan capítulo 8, de la cual yo le hablé, de la mujer adúltera. Y gracias a eso que Dios me habló allí, el Espíritu Santo me trajo otro versículo, y ese de Marcos capítulo 9, del muchacho que era sordo y mudo, y que Jesús le dice al espíritu sordo y mudo, sal de él y no vuelvas más. Gracias a eso, Dios me llevó a Daniel, a la letra y a la palabra. Dile, me dijo, esa es la palabra de Dios que decimos. Con la ayuda del Espíritu Santo tenemos victoria. Así echamos fuera demonios, así echamos fuera toda enfermedad, así echamos fuera todo problema, toda angustia, toda pobreza. Con el Espíritu Santo y el conocimiento en la palabra de Dios. Mi consejo es leer la palabra. Lee la palabra y léela, léela y léela, léela y léela y ora a Dios. Y Él se te va a revelar, vas a tener experiencias sobrenaturales con Él. Quiero decirte, si tú no conoces a Jesús, di conmigo esta oración. Señor Jesús, perdona mis pecados. Me arrepiento de todo mi pecado, acepto el sacrificio en la cruz del Calvario. La sangre tuya me limpia todo pecado. Gracias por perdonarme. Ahora entra en mi corazón y sé el Señor de mi vida. Bautízame con el Espíritu Santo y revélame la palabra. Si hiciste esa confesión de fe, usted es una creación nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quiero decirle que los amo, los bendigo. Acorté todo lo más que pude. Si hubiese sido en un altar, pues entonces le hubiese predicado 1 hora y media, 2. Que Dios me lo bendiga y le envío un fuerte abrazo. Y recuerda esta palabra. Busca el conocimiento de Dios. Y el conocimiento te lleva a la sabiduría. Y la sabiduría te lleva al temor. Y cuando eso tienes el temor de Dios delante de Él, que no es miedo, respeto, es adoración. Cuando llegas a ese punto, Él se te revela. Bendiciones hoy, mañana y siempre. Los amo mucho. Con usted, el pastor y evangelista Marcial.